todos bienvenidos. Qué bueno que está aquí en la casa de Dios. No sé si pueda usted ayudarme a decirle al que está al lado: me alegra verte. Que lo digas en el corazón. Me alegra verte. Y dígale: a mí también. Amén. Tenemos que venir a la casa de Dios con la actitud correcta. Los niños, pasen a sus clases, por favor. Pasen a sus clases. Cuidado de y los demás nos quedamos aquí para escuchar la palabra. ¿Sí estamos aquí? Bueno, me da gusto que usted esté. Y yo quiero decirle algo. Bueno, antes de decirle algo, ya tienes la imagen, por favor, puedes comunicarla. Antes de decirle algo, porque luego se corta y ya se pierde el propósito. Pero antes de empezar la palabra, lo que le quiero decir, queremos invitarle a nuestro 9º aniversario. Domingo 14 de enero a las 7 de la tarde. Y pues, obviamente, como cada aniversario, van a estar con nosotros los pastores Omar y Silvia Jaramillo. Y ese día se recorre el culto, en lugar de que sea en la mañana, se recorre a las 7 de la tarde. También no le comenté que me apoyaran, pero el día 24 y 31 pues son domingos y son días festivos. El día 24 vamos a tener nuestro culto, bueno, los 2 días, 24 y 31, para que usted también esté enterado. Se cambia a las 10:30 de la mañana el culto, solo por estos 2 domingos, por fin de año, que son festivos. No habrá escuela de visión, no habrá oración ni escuela de visión, solamente nuestro culto. El día 24 terminamos nuestro culto y usted se va a disfrutar con su familia. Y el día 31, quien quiera hacerlo, después del culto vamos a tener una pequeña convivencia, vamos a tener una comida. Quien quiera, quien ya tenga planes y quiera cambiarlos, no pasa nada. O quiera más bien seguir en esos planes, no pasa nada. Y quien sí, pues sí es importante que me haga saber para saber qué vamos a traer de comer ese día. La idea es, terminando el culto, el 24 terminando, irnos. Y el 31 terminando, quedarnos un rato, no vamos a quedarnos aquí hasta que amanezca, solamente un rato, para convivir, comer. Creo que es necesario de vez en cuando. Ese día no voy a atender citas, yo voy a estar allá para que estemos juntos conviviendo. Amén. Y después, pues ya en la tarde, después de comer, él se va a su casa, nosotros regresamos a Morelia, y así lo hacemos estos 2 domingos. ¿Sí lo anotó? Domingo, bueno, primero el aniversario, domingo 14 de enero, se cambia a la tarde. Y el 24 y el 31, 10:30 de la mañana, no hay oración ni escuela de visión, solamente el culto el 24 y el 31, culto y convivencia, quien así lo quiera. Si no, no pasa nada, le bendecimos y aquí estaremos los que nos quedemos. Amén. Bueno, ahora sí, gracias, hija. Entramos a la palabra. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Y mientras usted llega, yo le comentaba que es importante tener una actitud correcta cuando venimos a la casa de Dios, pues para que tenga provecho lo que venimos, el tiempo que estamos aquí. Yo recuerdo, ahorita que estoy comentando esto de que tenga provecho, hace muchos años, yo creo que unos, no sé, 16 años, 18 años, yo tengo un hermano de sangre que él le gusta mucho el gimnasio y todo, se llegó a competir, se preparaba y yo lo acompañaba al gimnasio.
Pero si le digo acompañarlo, es acompañarlo, no crean que yo me ponía a hacer ejercicio. Yo sé que a mí también se me nota, pero yo no, esto es natural, esto es gracia de Dios. Yo recuerdo que yo lo veía como ahí sudaba, jalaba los aparatos, levantaba pesas, y yo iba en ese entonces, pues todavía esto no me alcanzaba. Yo me sentaba en un aparato, primero iba a la tienda, me compraba 2 caguamas, me sentaba en un aparato y lo veía, y yo levantaba esto, por eso se me hizo el brazote así. Pero yo lo veía, ¿sabe? Yo estaba al mismo tiempo que él. O sea, si él estaba de 11 de la mañana a 3 de la tarde, yo ahí estaba. Pero ¿qué cree? El tiempo que yo ahí estaba, a mí no me hacía provecho. El tiempo que él estaba ahí, a él sí le hacía provecho y se le notaba. Yo hago esta comparación. El tiempo que usted esté aquí, que le haga provecho. Y que se le note. ¿Sí, amén? Yo le sugiero, venga con una actitud correcta. No, es que el joven, no, es que mamá me trae a la fuerza. Como quiere está aquí. Venga con una actitud correcta. Y que haga provecho el tiempo. Le hace falta, me hace falta, nos hace falta. Si venimos con una actitud correcta, entonces vamos a aprovechar y se nos va a notar que estuvimos con Dios. Así que yo les sugiero esto: siempre venga a la casa de Dios con una actitud correcta. Ponga su celular modo avión o póngalo en vibrador. Mientras menos distractores tengamos, es mejor para que la palabra de Dios actúe en nosotros. No solo es escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que actuar en nosotros. Y la palabra de Dios actúa donde hay una vida que le muestra interés a la palabra. Donde no se le muestra interés, lo máximo que puede hacer la palabra de Dios es ser escuchada y quizás retenida un poco. Pero que actúe la palabra de Dios, no en todas las personas, solamente donde la palabra de Dios ve que hay interés de ella. La palabra de Dios empieza a actuar en el interior de la persona. Empieza a transformar la mente, a cambiar la visión, empieza a cambiar todo su interior y después su exterior. Jesús dijo que el plato y el vaso, para poder usarlos, primero se limpian por dentro, no por fuera. Entonces, la palabra de Dios va a actuar por dentro, va a empezar a actuar, va a empezar a cambiar todo tu interior, todo tu manera de pensar, tu manera de actuar, todo por dentro primero. Y después eso se va a manifestar en tu exterior. Pero la palabra de Dios tiene que encontrar un corazón que tiene hambre y sed de la palabra. Mire lo que dice Juan 14, capítulo 14, verso 1. Que no se turbe vuestro corazón. ¿Está ahí? ¿Creéis en Dios? Yo hago una pregunta a usted esta tarde. ¿Usted cree en Dios? Dios dice, si crees en Dios, cree también en mí. Escuche lo que está diciendo Jesús. Si crees en Dios, también cree en mí. Ahora, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, lo sabemos. Pero el tema, para que usted sepa de qué vamos a hablar, tiene que ver con que a veces sí creemos en Dios, pero no creemos su palabra. Y no creer en su palabra equivale, es igual a rechazar a Jesús. Si usted solo cree en Dios, pero no en su palabra, usted está rechazando a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que lo conducirá al Padre. Nadie puede ser salvo por creer en Dios. Se es salvo porque se cree en Jesús, el Hijo de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo, y su Hijo dejó al Espíritu Santo que nos ayuda a creer. Pero usted no puede decir, por eso no es correcto. No es correcto. Bueno, hablando bíblicamente y hablando a la fe que nosotros
estamos aquí profesando, no es correcto decir en el nombre sea de Dios. Jesús dijo que usáramos su nombre, no el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, no en el nombre sea de Dios. Porque Dios te va a regresar y va a decir, no, conmigo no es el asunto ahí en la tierra, el asunto en la tierra es con mi Hijo Jesucristo. Yo dejé a Jesucristo y Él les dio autorización de usar su nombre para que todo lo que pidan en su nombre, yo el Padre se los pueda conceder. Así que, miren, vayan conmigo a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Yo sé que usted ya ha leído esto, ya lo sabe, pero vamos a recordarlo para que nos ayude un poco más a poder comprender lo que Dios hoy nos quiere decir. Esté atento, por favor, a la palabra. ¿Sí está aquí? En el principio era el verbo con V, se refiere a Jesús. En el principio era el verbo es palabra, verbo es Jesús. En el principio era Jesús, o la palabra, o el verbo, es lo mismo. Y el verbo con V mayúscula, y el verbo mayúscula bueno, sí, mayúscula, V mayúscula, y el verbo, o Jesús, era con Dios. ¿Qué dice ese verso entonces? En el principio era la palabra, y la palabra es Dios. Jesús. Vamos, diga, la palabra es Jesús. Dice ahí, no repita esto, dice, en el principio era el verbo. Yo les pregunto, ¿el verbo es? Jesús. Diga, la palabra. Diga, ¿y la palabra? Es Jesús. En el principio era el verbo, que es la palabra y las palabras. Y el verbo, Jesús, la palabra o el verbo es lo mismo, era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice, 2. Este era en el principio con Dios. Siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, mire, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hasta ahí. Entonces, creer en Dios y no en su palabra equivale a no creer en Jesús. Y no creer en Jesús equivale a no creer en el Padre. De manera que el que cree en Dios y no en la palabra, su fe está anulada. Porque la fe, el conducto correcto para poder creer en Dios es su Hijo Jesucristo. Entonces, y yo hice una pregunta aquí y escribí: ¿por qué Dios dejó su palabra visible y Él se hizo invisible? Era para que creyéramos más en la palabra que en Dios, a manera natural, racional, intelectual, terrenal. Porque el ser humano, ¿en qué cree? Lo que ve. ¿Usted está viendo la palabra o no? Sí. ¿Por qué no cree en ella? O sea, si Dios mismo, Él decidió y dijo, no me voy a hacer visible a los ojos del ser humano, voy a hacer visible mi palabra, para que crean en mí por la fe, pero también crean mi palabra por la fe. Dios sabe que era más difícil creer en la palabra, por eso la dejó visible. ¿Sí está aquí o no? Sí. Dios mismo nos está ayudando al dejarnos su palabra visible, palpable, tangible. Dios dice, conozco al ser humano. En el ser humano yo lo creé, yo puse dentro de él mi espíritu, para que a través de ese espíritu él pueda creer en su creador. Pero, dijo Dios, necesito que el ser humano también crea en mi palabra. Y entonces Dios decide, porque nos conoce, y dice, solo que le cuesta trabajo creer. En esto le va a costar más trabajo creer, por eso se la dejo visible para ayudarle en su humanidad. Y Dios decide y dice, no me voy a hacer visible, pero mi palabra sí. Y si creen en mí, les voy a ayudar para que crean mi palabra. Y quizá Gabriel, Miguel o uno de los arcángeles le dijo, ¿y cómo les vas a ayudar, Señor? Voy a dejar visible mi palabra.
que así crean en mí y crean también en mi Padre. Ahí va. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Yo me he acercado a Dios con sinceridad, con hambre y sed, con necesidad de Él, y es cuando Dios se ha manifestado a mi vida. Yo me he acercado a Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Sí está aquí? ¿Sí me alcanzo a escuchar? Escuche. Yo me he acercado a Dios porque lo sé hacer y no ocurre nada. Yo, Daniel, considero que sé orar. Cuando yo me acerco a Dios porque sé orar, no ocurre nada. Haga de cuenta que le estoy hablando al viento, a la nada. Y no puedo sentir su presencia, no puedo sentir su renovación, no puedo sentir su consuelo, no puedo sentir su respaldo, no puedo sentir nada. Porque yo me acerco a Él porque lo sé hacer. Pero cuando yo me acerco a Dios, no porque sé orar, sino porque me hay una conciencia de la necesidad de Él en mi vida, entonces yo voy a Él con sinceridad, número 1. Número 2, yo voy a Él con hambre y sed de estar con Él en su presencia. Y entonces, todo cambia. Lo puedo sentir, se manifiesta mi vida, tengo su consuelo, tengo renovación de fuerzas. Si venía cansado, Él me renueva. Si venía afligido, Él me da paz. Si venía incrédulo, Él me ministra su fe. Si venía desconcertado, Él me da certeza. Si venía, no sé, lo que sea, enfermo incluso, Él me ha dado sanidad. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Cuando yo me acerco a Dios, consciente de mi necesidad de Él, con sinceridad de corazón, entonces Él se manifiesta. Adore a Dios, porque usted se sabe una letra y quizá usted no sienta nada. Adore a Dios, o más bien lo otro es cantar. Cante a Dios porque usted se sabe una letra y quizá no sienta nada. Adore a Dios con necesidad y entendiendo lo que está cantando, Dios te va a manifestar poderosamente. Amén. Conforme a lo que usted le esté cantando, así se manifestará el Señor. Adorando, perdón. Cantar no ocurre nada. Adorar lo cambia todo. Cantar no ocurre nada. Alabar, hay poder de Dios en la alabanza. Lo mismo ocurre con la palabra. Si yo no me acerco a Dios con hambre y sed de ella, pueden estar los mejores predicadores del mundo, no va a ocurrir nada en mi corazón. Si yo me acerco a Dios, o a la palabra de Dios, perdón, con molestia, con otras cosas que hacer, que yo estoy aquí, pero estoy pensando qué voy a hacer después de que termine este tiempo, no estoy concentrado, entonces la palabra de Dios no podrá ser implantada en el corazón. Por eso le dije hace unos minutos, a su celular, póngalo en modo avión, póngalo en silencio. Es más, déjelo en otro lado. Usted ahorita está mostrándole a Dios: Señor, tengo necesidad de tu palabra. Señor, yo tengo hambre de tu palabra. Señor, yo no estoy aquí. Mire, hay personas, hace tiempo, pues no, iba a decir que me dio coraje, pero no me dio coraje, la verdad. Me dio lo que les sigue de coraje. No se cree. Pero, mire, hace tiempo, unos meses, y seguido pasa. Aquí y en todas las iglesias, no estoy hablando de aquí, todas las iglesias. Yo lo he visto también cuando yo me congrego.
La gente va muchas veces a la iglesia no porque va a adorar a Dios y alabar y escuchar su palabra. La gente va porque va a esperar al pastor al final del culto. Y hace meses pasó. Y le dije, yo por dentro pensé, dije, nunca viene. Y ahora aquí está haciendo presión. Porque yo tenía gente adentro. Y estaba como guardia aquí custodiando, parecía que custodiaba el de la tumba de Jesús. Aquí estaba. Cuando lo que él necesitaba, Dios ya se lo había hablado en la palabra. ¿Sí está aquí o no? Sí. Vino nada más a hablar conmigo. Entonces hay guardias. Escuche. Mire, si él hubiera puesto atención a todo lo que Dios le habló, se la va lo que él hubiera esperado y hubiera dicho, pastor, mire, solo lo esperé para decirle, tenía que comentarle esto, pero ya no es necesario, porque por la palabra que Dios habló, ahora tengo la respuesta que yo necesito. Oiga, acaba Dios a veces de ministrar sanidad. Y Dios se mueve, y Dios se manifiesta, y la gente está recibiendo, tocada. Y al final, pastor, ¿puede orar por mí porque tengo días enfermo? Hermano, Dios ya acaba de dar sanidad. ¿Dónde estaba usted cuando Dios estaba ministrando sanidad? No sé si me estoy dando a entender o no. Hermano, el que se acerca con hambre y sed de la palabra, recibirá de la palabra. El que se acerca con interés de escuchar la palabra empezará a obrar en sus pensamientos, en su corazón, lo empezará a limpiar, lo empezará a transformar, a sanar, le dará nuevas fuerzas, le dará una nueva perspectiva. Dios lo hace a través de su palabra. Amén. Es más, los milagros que ocurrieron, yo creo que más milagros por la palabra que Jesús dijo, que por tocar a un enfermo. ¿Cómo cree usted que le hacía? A veces Jesús dice en la palabra, en la Biblia, que entraba a ciudades y que sobre algunos ponía a los enfermos. Pero en otros lugares solo dice, en Marcos dice, y sanó a toda esa ciudad. ¿Cómo cree que Jesús lo hacía? Por la palabra. Entonces imagínense que todos se rodeaban alrededor de Jesús. Señor, traigo esta enfermedad. Señor, traigo esta enfermedad. Y de repente Jesús habla y dice, todo aquel que crea que el Padre me ha enviado y que yo soy el camino, la verdad y la vida, que reciba sanidad en este mismo instante. Y los que creían, recibían. Y los que no, esperaban a que Jesús terminara todo su show, porque así lo veían ellos, como un show. Yo no quiero tu palabra, yo quiero hablar contigo, Jesús. Yo quiero que tú pongas tus manos sobre mí, yo no quiero tu palabra. Quiero que a través de que escupe o haz algo, dame una cachetada, méteme los dedos en el oído. Jesús lo hacía de muchas formas, pero sáname. Entonces veían que lo que Jesús hablaba, entonces era un show nada más. Termina tu show, Jesús. Es más, no podré ir tantito aquí a los tacos y ya que termines, ya vengo. No sé si me estoy dando a entender. Mire lo que dice ahí. Desechando pues toda malicia, ahí va, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones. Siguiente, por favor. Ese uno lo voy a ocupar más adelante para que esté ahí. Este es el consejo ahorita en el que estamos. Desear o desear. Un deseo, un anhelo. Escuché una frase que me impactó de un pastor, Benny Hinn. Ahorita va a venir alguien que piensa que lo estoy llamando Benny Hinn. No, se llama Benny Hinn. No es Benny Hinn, no. Benny Hinn. Dijo, usted debería estar buscando desesperadamente al Espíritu Santo como si estuviera buscando agua en medio de un desierto. Así usted debe desear la palabra. La generación más reciente de convertidos en Cristo
no tenemos el hábito de estudiar, leer la palabra. Si acaso sabemos lo que el pastor predica cada domingo, o lo que este otro predicador habló, pero normalmente no nos sumergimos, y entonces la palabra ella no ve, la palabra tiene vida. ¿Ustedes lo sabían? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Vuelvo a preguntar? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Proyéctamelo, hijo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, porque, no, déjalo. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Le digo algo? Quizá está loco esto, pero usted para que lo entienda así. Es como si la palabra de Dios tuviera inteligencia. Es como si la palabra de Dios, imagine la palabra de Dios aquí en mi Biblia. Imagine los ojos de la palabra de Dios viendo, a ver, este se está durmiendo, no hay que molestarlo, hay que sí. A ver, este tiene interés, a ver, este tiene fe, a ver, este tiene hambre. A ver, no, este no le está gustando lo que es el pastor, no, déjalo. A ver, mira, ya está otro que tiene sed de mí. Y la palabra sale de aquí y empieza a ministrar de acuerdo al hambre, a la sed y a la necesidad de cada persona que está escuchando la palabra. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hechos que había un joven llamado Eutico, que se quedó dormido mientras Pablo predicaba y se dio un cabezazo y se murió. Pero también en el mismo libro de los Hechos dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Estaba atenta a la palabra que estaba predicando el apóstol Pablo, y entonces Dios le hizo ver a Pablo y le dijo: mira, esta mujer tiene fe, mira, esta mujer tiene hambre y sed, mira, esta mujer tiene interés, mira, esta mujer reconoce su necesidad de lo que tú estás hablando. Y entonces esa mujer le dice que el apóstol Pablo dijo, nos obligó a quedarnos con ella. Esta mujer fue muy bendecida, hermano, no por estar ahí sentada, sino por estar atenta a la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Sí. Por eso, un cristiano no es que haya mucho volumen o poco volumen, muchos instrumentos o pocos instrumentos. Un cristiano puede estar en la alabanza, puede estar alabando a Dios, adorando, amén, qué bueno, pero cuando es la palabra, entonces te empieza a sentir pesado. Porque hay una lucha espiritual para que usted no reciba la palabra que Dios le quiere dar. No, y cuando son temas que el diablo sabe que son específicos para lo que necesita la gente, como da lata, como oprime, como resiste el ambiente espiritual, le hace ver a la gente lo que no debe ver. Y lo que debe ver no lo ve. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando a todo lo que da para que usted no reciba la preciosa palabra. ¿Si estamos aquí o no? Así que pelee en el nombre de Jesús. Esfuércese para recibir la palabra. Entonces una mujer, regrésame antes por favor, hija. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, mire, ¿por qué hizo eso Dios? Porque el Señor abrió el corazón de ella. Digan conmigo, porque estaba atenta. Diga, Dios no lo hace todo. Diga, yo tengo que poner de mi parte. Diga, Dios no va a venir y me va a apagar el celular. Dígalo. Diga, Dios no va a venir y me va a abrir los ojos. No. Sin embargo, el diablo sí va a venir y le va a tratar de poner pesadez en los ojos, distracción en la mente, perturbación en el lugar. Él sí, pero Dios no va a venir. Dios dice, ok, ve un pueblo que está interesado, libera palabra. Ve un pueblo que está hambriento, libera palabra.
Ve un pueblo que está desinteresado, ¿qué cree que va a hacer Dios? Fíjese lo que va a hacer Dios. Dice Dios, sí, libera palabra, pero sin revelación. Por eso a Jesús le dijeron, maestro, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas explícitamente? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos mostraban interés por la palabra. ¿Sí está aquí o no? Y los demás, decía Jesús, no, a ellos les voy a hablar por parábolas. Y todos le preguntan, ¿por qué, Señor? Para que oyendo no oigan y viendo no vean y se endurezca su corazón y no lo salve, como escribió el profeta Isaías. La palabra de Dios tiene que ser más importante que cualquier película que a usted le guste ver. Cualquiera. Sea de caricaturas, sea de romance, sea de acción, sea de lo que sea. La palabra es más importante que cualquier película. No es posible que usted en el cine o en su casa esté atento y llorando porque le dio un beso el protagonista principal, y con la palabra de Dios usted sea insensible. No es posible eso. La palabra de Dios tiene que ser más importante que cualquier película, que cualquier cosa. ¿Sí estamos aquí o no? Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Gracias, Señor. Sí. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ya le había explicado ese verso en la NTV. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sanen. Pero también bienaventurados vuestros ojos porque ven y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Avanza. Desead como niños. Primera de Pedro 2:12. Desead como niños. La palabra, deséala. Yo les sugiero este año termine y empiece el próximo año. Deseando como un niño la palabra de Dios. Deséala, anhélela, búsquela. Como dijo ese pastor, él se refería al Espíritu Santo, pero así usted la palabra de Dios, como si estuviera buscando agua en medio de un desierto. ¿Se imagina usted en medio de un desierto? Y que le digan, ahí hay agua, solo búscala. Usted rápidamente empezaría a buscar, a sacar la tierra, a empezar a buscar. Aquí tiene que estar porque me dijeron que aquí estaba. ¿Sabe por qué la buscaría? Porque al principio usted quizá diría, no, yo me aguanto. Pero cuando el calor empiece con más intensidad, llegará un momento en el que usted tendrá mucha sed. Y nada le quitará la sed más que el agua. Así también usted diga, Señor, no quiero otra cosa más que tu presencia y tu palabra. Nada sacia mi sed, Señor, sino tu presencia y tu palabra. Dame de comer tu palabra y dame de beber tu espíritu, Señor. Empieza a buscarlo desesperadamente en el nombre de Jesús. Y al principio quizá usted no pueda, pero le aseguro que de repente algo ocurrirá. Se empezará a quitar el velo. Empezará a quitar el velo de aquí y vendrá la revelación, y entonces usted entenderá y usted querrá pasar mucho más tiempo con la palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Avanzo. Solamente voy a hablarle 3 puntos. Por cierto, a partir de pues ya el próximo año, ya nos relajamos todo este año, pero a partir de enero vamos a tratar de ser más puntuales, más específicos en los horarios. Los cultos no los vamos a empezar 12:15, sino 12 en punto. Pero tenemos que, previo al culto, pues todo lo que hacemos, oración, clases, receso, todo hacerlo más preciso
para empezar a las 12. Que no sea un propósito de año nuevo. Porque el propósito de año nuevo dura nada más enero y se acaba febrero. Vamos a lograrlo en el nombre de Jesús. A las 12 tenemos que empezar nuestros cultos. Ok. Segundo libro de Reyes, por favor. Capítulo 7. Vaya ahí usted si trae su Biblia o siga la pantalla. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, por favor. Yo tendría que leer el capítulo 6, pero no lo voy a hacer, solo se lo voy a mencionar. En el capítulo 6 habla de que sitiaron la ciudad. No podía entrar ni salir nadie. Y a causa de eso, pues empezaron a escasear los productos en la ciudad. El agua, la comida, todo, el combustible, todo. Todo empezó a escasear y todo empezó a ser mucho más caro. Pero llegó un momento en el que ya ni siquiera con dinero, o sea, había algo, una cosa espantosa. Nadie podía comprar, nadie podía salir de la ciudad. Si salías te mataban, tampoco podías entrar. Entonces no había forma de traficar, me refiero a intercambiar, o que en ese entonces pues también se usaba intercambio, o comprar, no había forma. Y entonces empezó a oprimir el hambre en esa ciudad, al grado que dice la Biblia que una mujer hizo trato con otra mujer, le dijo, vamos a comer, es como si le dijeran, hermana, vamos a comernos a Joshua, ¿cómo ves? Primero nos comemos a Joshua y luego nos comemos también al mío, pero primero a Joshua, ¿cómo ves? Y que usted del hambre, la desesperación dijera, pues va, a ver, y sabes, lo parten en cachitos, y órale, a ver la piernita, a ver el muslito, y órale, y ya después de que se lo comen, la mujer con la que usted hizo trato le dice, no, o sea, tú ya estás llena, ¿no? Yo también ya estoy llena, ¿no? Así hay que quedarnos ya. Ya mejor cuando nos den más hambre nos comemos al mío. Hay que aguantarnos, hay que ayunar. Yo siento de Dios ayunar. Y entonces va con el rey y le dice, Señor, salve. Y él estaba tan humillado que dijo, ¿salve de qué? Se rasgó sus vestidos y dijo, si no salva a Dios, ¿de dónde quieres que yo te salve? ¿Qué no estás viendo la situación? Pero a ver, dime, ¿qué quieres? Pues mira, esta mujer así hicimos trato, nos comimos a nuestro hijo, pero ahora ya no quiere. Y entonces viene una palabra de Dios, diga conmigo, en medio de la circunstancia tan difícil, diga, siempre vendrá una palabra de Dios. Por eso usted tiene que estar atento a ella, como niño recién nacido deseando. Yo quiero decirle algo esta tarde, amada iglesia, en cada circunstancia difícil, siempre Dios tiene una palabra que cambiará esa circunstancia. Amén. El problema es que nos agobia tanto la circunstancia que Dios te está diciendo la solución, pero no tienes oído para oír. Por eso es que muchos hoy vivimos oprimidos y Dios nos está hablando, pero no podemos o escuchar o creer la palabra de Dios porque la circunstancia nos abruma. Pero Dios, hermano, es poderoso. Amén. Dios es precioso. Dios con su palabra, el que la escuche y la crea, puede cambiar la circunstancia. Puede cambiar tu pobreza en abundancia. Puede cambiar tu soledad en bendición, en compañía. Dios es poderoso para cambiar las circunstancias. Y lo hace a través de su palabra. Tiene que estar atento a la palabra. Atento, porque ahí Dios está dando la solución. Y entonces, verso 1 ahora sí. Dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada, no le vais a cambiar, un ciclo a la puerta de Samaria. Ponga atención, por favor. Está el problema. Necesitan ellos una ayuda. No se puede una ayuda material ni terrenal. No se puede. La ciudad está sitiada. No se puede. ¿Alguien se ha encontrado en un problema muy fuerte, muy grande? ¿Sí o no? Solo yo. Esté atento a la palabra, porque ahí viene la solución.
Oíd la palabra de Jehová. Sí dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor una harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Siga ahora, siga por favor. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Ponga atención. Usted tiene que cuidarse, cuide su fe, porque usted la va a necesitar. Usted tiene que cuidarse de los que tienen la esencia de ese príncipe. ¿A poco crees que por la palabra Dios te va a ayudar? Sí, sí creo. ¿A poco crees lo que está diciendo? Sí, sí creo. No me digas que piensas que alzando tus manos ya Dios. Sí, sí, sí creo, porque yo lo he experimentado. Porque mi Dios es fiel. Porque mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es poderoso y sobrenatural. Tú no lo entiendes porque estás habituado a lo terrenal, pero yo estoy habituado a lo celestial. Tú no lo entiendes porque tienes una esencia de aquí de la tierra, pero mi esencia no es de la tierra, mi esencia es del cielo. Y si el cielo habla, entonces yo creo lo que dice el cielo. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Tiene que cuidarse de los que tienen la esencia de ese rey. Hay gente que a mí no, gracias a Dios. Quizá en su momento me toque, pero hay gente que ha dicho a algunos pastores, va el papá bien enojado, la mamá, oiga, que no sé qué. ¿Qué pasó? Usted está poniendo en ayuno a mi hijo, mire cómo está todo trasijado ya. Mire nada más. Y usted todo panzón, de seguro usted no ayuna y si los pone a ayunar. La misma familia. Y no ve el trasfondo de que ese hijo estaba gordo pero bien mal educado. Era un desgraciado, de corazón duro. No se da cuenta de que antes no creía que Dios podía obrar y ahora lo cree. Pero ella ve nada más lo de afuera. La misma familia. Le han dicho a pastores: Él los tiene ayunando. Les va a hacer daño. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿No? Cuídese de los que tienen la esencia de ese príncipe. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, esto sería así. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Siguiente. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese, que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que venga en contra. ¿O qué dice? ¿Qué es atrás? Perdón. No está completo. ¿7 qué es? 7:6. Para que vengan contra nosotros. Gracias. Dice: y así se levantaron y huyeron al anochecer. ¿Me está siguiendo? Sí. Abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron, préndeme por favor el ventilador. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, regresan, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahora sí. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Aquí no tiene nada que ver con el tema, pero yo le digo a usted: si usted ya fue salvo por la sangre de Jesucristo, ¿alguien aquí fue salvo?
por el nombre y la gracia de Dios. Okay. Si usted ya fue salvo, si usted ya recibió salvación, usted tiene que tener pensamiento de ellos. Mire, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. No callen. Declare y testifique que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Testifique que Él es la esperanza para toda situación. Testifique en el nombre de Jesús que hay solución para lo que el hombre no hay solución, para Dios sí es solución. Testifique, no calle, abra su boca, declare al mundo a quien usted sabe hay gente que es tan apasionada por las almas que le dice a Dios antes de salir de su casa: Señor, dame almas, mínimo una hoy, Señor, ponme mínimo una hoy, y salen a su trabajo. Y en su trabajo llegan necesitados. Oye, fíjate que así tengo esta situación. Jesucristo te puede ayudar. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede salvar lo que para ti parece imposible salvar. Y entonces testifica. ¿Y qué cree? Ganan almas. ¿Y qué cree? El cielo se alegra. ¿Y qué cree? El cielo recompensa a esas personas. Ellos están cumpliendo con lo que Dios nos mandó a hacer. No estamos haciendo bien hoy. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. En la casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Muy sabio de mí. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: ok, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado, por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió, fíjese, y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, aquel que dijo: ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo crees que ahí vas a escuchar a tu pastorcito ese? Ya me cayó hasta gordo, Mire, el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada. ¿Y qué pasó? El que no cree muere, hermano. ¿Sí me escuchó? El que no cree muere espiritualmente primero. Y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Escribe esa frase, por favor. El que no cree muere espiritualmente. Y es horrible, porque yo he muerto a veces. Es horrible estar muerto espiritualmente. No tienes sensibilidad a las cosas de Dios. No tienes capacidad de escuchar a Dios. No tienes interés, no tienes propósito, no tienes razón para seguir. Yo en la mañana le decía a los hermanos: el más importante para usted y para mí no es la promesa que Dios le dijo. El más importante es Dios, en el nombre de Jesús. Porque Él siempre estará. La promesa le puede dar un cuanto tiempo, pero Dios permanece para siempre. Es horrible estar muerto espiritualmente. ¿Alguien ha estado muerto? Solo yo. ¿Alguien ha estado muerto espiritualmente o solo yo? Aunque usted me diga lo contrario, hermano, ahí se ve en su amén. Ahí se ve. Es horrible. Dios puede, hermana Lupita, descender Él
tan claro y usted no lo ve. Dios puede hablarle tan claro y usted no entenderlo. Dios puede decirle, como decimos los adultos a los niños, vamos a explicarle con peras, manzanas, lápices, lo que sea. Mira, 2 manzanas más 2 manzanas, a ver, júntalo. A ver, 1, 2, 3, 4. Son 4 manzanas. ¿Sí o no? Sí. A ver, ahora 1 manzana más 2 manzanas, ¿cuánto es? A ver, júntalo. 2 manzanas. Así puede Dios venir a hablarnos. Y nosotros no entender lo que Dios nos está diciendo cuando estamos muertos espiritualmente. Hermano, así que yo les sugiero algo. Vuelva a creer o empiece a creer según sea el caso. Y si ya está creyendo, manténgase en la fe y que aumente más su fe. Porque por la fe vivimos, por la fe fuimos salvos, por la fe fuimos perdonados, por la fe podemos creer la palabra. Cuando ya hay una muerte espiritual, es muy difícil que Dios pueda hacer lo que Él dijo que haría. ¿Estamos aquí o no? El que no cree, muere espiritualmente. De hecho, le voy a comentar algo mismo. Vaya conmigo a Isaías 51. Lo iba a comentar al final, pero ahorita que estoy comentando este punto que no iba a comentar, y le agradezco a Dios que me lo haya mostrado ahora, o hecho entender, o recordado, me viene a la mente algo que yo personalmente experimenté. Isaías capítulo 51, ¿está ahí? A partir del verso 7. Dios es tan real, hermano Héctor. Dios es, cuando usted tiene vida espiritual, ¿por qué cree que dice la Biblia que Moisés pudo hablar con Dios? ¿Cómo hablaba? ¿Alguien ha leído cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara, como habla cualquier de sus compañeros. Es como si hablara con Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Contéstame, pues, así no se queda mal. Aquí, aguantando las preguntas. Y hablara con usted, así hablaba Dios. Cuando uno tiene vida espiritual, Dios se convierte tan real, hija, que tú puedes hablar con Él como hablas con cualquiera. Cuando uno está muerto espiritualmente, no puedes. Pero cuando tú tienes vida espiritual, Dios se vuelve tan real, tan palpable. Dios se vuelve, puedes oír su voz, puedes entender su palabra, puedes sentir su presencia que está ahí contigo. Cuando yo he logrado avivar mi espíritu, hermano, ni siquiera a veces tengo que pronunciar palabra. Solo tengo conciencia de que cuando yo voy, Él está ahí, y en cuanto cierro mis ojos, ahí está Él. Y lo puedo sentir. Pero también cuando me descuido, aunque apriete mis ojos, no siento nada. Cuide su vida espiritual. Cuide su vida espiritual, hermano. Escuche esto que le voy a decir y también escríbelo. Cuando yo le digo que escriba frases, no es porque la vea sin hacer nada. Eso es aparte. Es porque yo quiero que usted se lleve esa frase. La palabra de Dios tiene 2 modalidades, por así mencionarlo. Una se llama palabra logos, que es palabra escuchada. Y otra se llama palabra rema, que es palabra encarnada. Amén. Cuando la palabra se encarna con tu corazón, con tu espíritu, con tu fe, cobra vida. Cuando la palabra no está encarnada, es solamente palabra hablada, logos. Ah, sí. Y esta frase, o estas frases, yo quiero que usted se encarne en su corazón. Y que usted las tenga presentes toda la vida, no este culto, no lo que resta de este año, no el 2024,
Yo anhelo en mi corazón que cada frase que Dios nos haga sentir que tiene que estar incrustada en el corazón tenga vida ahí para siempre. Amén. Ya hasta se me olvidó la frase, ya ves. ¿Ya? ¿Lista? ¿O te la dije ya? ¿Te la dije? Ok. Cuando yo tengo vida espiritual, Dios es real. Sí. Cuando yo tengo vida espiritual, Dios es real para mí. Solo eso. Y usted complete lo contrario. Cuando no tengo vida espiritual, Dios es tan irreal para mí. Otra. Esa es una. ¿Qué va? ¿Está aquí? Y con esta nos va a pegar a todos. Pueden pasar años. Nota. Pueden pasar años. No, puede una persona vivir años en muerte espiritual. ¿Me escuchó? Cuide su vida espiritual. ¿Por qué? Porque si usted se descuida y no se da cuenta, usted pasará a un estado de descomposición, de mortandad espiritual. Y pueden pasar no semanas ni meses, pueden pasar años si usted está muerto espiritualmente. Y es horrible estar muerto espiritualmente. Yo lo he experimentado, la muerte espiritual. No sientes, no percibes, no oyes, no crees, no buscas, no nada. El que está muerto espiritualmente es un agente. Escuche esto, no lo notes esto, pero escuche usted. Es el que está muerto espiritualmente, es un agente perfecto para que el diablo lo use. Para dañar, lo use para hacer daño, para maldecir, lo use para hacer dudar. Si tú te mueres espiritualmente, hija, tú puedes matar la fe de tu esposo. Si él se descuida. Y si tú mueres espiritualmente, tú puedes matar la fe de ella si él se descuida. Si usted muere espiritualmente, usted puede matar la fe de él. Y al revés. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? Si yo no estoy muerto espiritualmente, pero mi hijo, mi hija, mi esposo, ellos sí, dar vida. ¿Sí me escuchó? Dar vida. Si el que está muerto es instrumento o un perfecto vaso para que el diablo lo use, el que está vivo es un vaso perfecto para que Dios lo use también. Y si el diablo trae muerte, el que está vivo traerá vida a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es mi base bíblica. El que está vivo puede traer vida a su casa. Por eso yo le digo esta tarde, amada iglesia, si su papá, su mamá, su tío, su primo, el perro ya no quiere saber nada de Dios, aférrese a Jesús, aférrese a la palabra, aférrese a buscar del Señor, porque usted puede traer vida donde hay muerte espiritual. Si te apláudale a Dios. Usted es un conducto para Dios, usted tiene vida espiritual. No solo para predicar, para traer vida por su fe. Isaías 51, capítulo 51, verso 7. Avanza. Yo le quiero compartir esto mío, testimonio mío. Que ya se lo he compartido, pero mientras yo meditaba en el tema, sentí la necesidad de compartirlo. Hace años, yo creo que unos 14 años más o menos. No sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, nada más se queda. Así dijo el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo.
Yo, Daniel, hace 14 años, más o menos, me encontré en una situación muy difícil. Miren qué tan real es Dios. Y yo le voy a testificar a usted que Dios y su palabra son reales cuando uno se acerca a ella y a Él con hambre y sed. Tuve una situación difícil en la que yo recibí una amenaza de muerte. Y me envió un dardo el diablo que no me dejaba dormir en paz, no me dejaba transitar en paz por la ciudad, no me dejaba estar en paz en mi trabajo. Todo el tiempo andaba buscando quién me iba a hacer daño. Estacionaba un carro al lado de mí y yo decía, ya son estos, ya, ni modo. Me entraba un temor. Ahora no tengo miedo a morirme. Sé que si muero, para Cristo muero. Y si vivo, para Cristo vivo. Hoy no, hace años sí. Pero esto me activó algo a mí. Y continuamente yo estaba acechado por dardos de Satanás. Llegó un momento que pero yo no dejé de buscar a Dios. Y yo estaba meditando en el Señor. Recuerdo que estaba a la orilla de la carretera, estaba meditando. Y de repente yo estaba leyendo mire qué coincidencia, según coincidencia, no es coincidencia, es que Dios es real y su palabra es real. Y de repente abro mis ojos y empiezo a leer la palabra, porque yo estaba leyendo el libro de Isaías. O no recuerdo esa parte, pero creo que sí. Lo que sí recuerdo es que yo lo empecé a leer. Y cuando empiezo a leer el verso 7, Dios me empieza a hablar justo en el momento preciso que yo lo necesitaba. Así es la palabra. Pues si yo estuviera más atemorizado que atento a la palabra, Dios me iba a hablar y yo en temor. Miren lo que dice: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis de afrenta de hombre. Cuando eso estaba leyendo eso, literalmente sentía como brincaba la palabra, las letras del Espíritu hacia mí. Y sentí algo como entró y me tocó. No temáis por afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Con esto que Dios me hubiera dicho, yo hubiera estado en paz. Pero Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Digan que cuando ve que alguien le cree, vamos, díganlo más fuerte, cuando ve que alguien le cree, le da más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Crea lo que está escuchando y Dios le dará más. Miren, siga, hija, por favor. Despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Sí. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Sí. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo, alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ahí cuando Dios me empezó a ver esto, yo me empecé a quebrantar y empecé a llorar, porque además, aparte de un consuelo, a la vez yo sentía un reclamo de Dios. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Y sentía consuelo y reclamo. Yo hasta me pensaba cambiar de ciudad, del temor. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. Ese era yo. Cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? Regresa. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? Cuando yo leí eso, vino un pensamiento rápido, porque yo conozco, no soy experto, pero conozco un poco sobre las leyes espirituales. Y una ley espiritual es: el diablo no puede tocarte así nada más porque sí.
Y entonces vino un pensamiento a mi mente donde me decía, si ellos pudieran matarte, ya te hubieran matado. Y entonces ahí vino un consuelo y yo estaba en un mar de lágrimas, hermano. Yo estaba llorando porque la palabra de Dios se hizo tan real para mí, porque me acerqué a ella con hambre y sed de ella. ¿Dónde está el furor del que te aflige? Sí. Por favor. El preso será agobiado, libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. ¿Qué más quería? Extendiendo los cimientos y echando los cimientos, los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová. Hasta ahí, hasta el 16. Hasta el 16. Cuando yo leí eso, ¿por qué me llegó la palabra justo en el momento que yo la necesitaba? ¿Por qué me llegaron justo las palabras que yo necesitaba? Porque la palabra es viva. Porque me acerqué a ella con fe. Porque agarré la Biblia no para leerla solamente, sino para poder beber de ella, comer de ella y recibir de ella. Cuando usted escuche la palabra de Dios porque tiene sed, porque anhela de ella, usted recibirá de ella. Cuando usted abra su Biblia con deseo de estar con ella, de que Dios le hable a través de la palabra, Dios se hará tan palpable para usted. Su palabra será que pareciera que esta letra, esta carta, este pasaje se lo escribió a usted específicamente. Así es. ¿Qué impide que la palabra pueda entrar o creer? Número uno, el intelecto. No es el rey. No es el rey, sino el ayudante es el rey. Número dos, las circunstancias. Ya voy cerrando. Las circunstancias. Escribe esta frase, hija, por favor. Y usted grábesela. La palabra cambia las circunstancias. No las circunstancias cambian la palabra. Si usted cree eso, por eso el centurión le dijo a Jesús, no necesito que vengas a mi casa. Solo di tu palabra y mi criado sanará. Cuando Dios le dio una instrucción, Dios nos dio instrucción a nosotros en la velada de oración. Y siempre da, nada más que en esta ocasión muy marcado, pero siempre da. Cuando Dios le dio una instrucción, sea fiel. Un ejemplo. Dios me dijo que fuera fiel. La palabra, dígame, la palabra cambia las circunstancias. Dígame, no las circunstancias cambian la palabra. Usted tiene que tener la fe para creer que la palabra cambia las circunstancias. Si Dios me dice, sea fiel, ¿qué va a hacer la palabra? Cuando yo vea que no puedo ser fiel, ¿qué va a hacer la palabra? ¿Sí me está entendiendo o no? Pregunto, ¿qué va a hacer la palabra? Si Dios me dijo, sé fiel, y de repente se me presenta una circunstancia para yo no poder ser fiel, ¿qué va a hacer la palabra? Va a cambiar las circunstancias. No las circunstancias van a cambiar la palabra. ¿Sí me escuchó? Sí. Tiene que tener la fe usted para decir, no, la palabra es la que cambia las circunstancias. Las circunstancias no van a cambiar la palabra por otra. No. La palabra que yo recibí es la que va a cambiar la circunstancia en la cual yo me encuentro. Amén. Y un ejemplo, ya no voy a ir a la Biblia, pero usted se sabe esa historia. Cuando Pedro está pescando toda la noche y no pesca nada, y va con Jesús, o Jesús se acerca y le dice, Pedro, ¿dónde vienes? No, pues pescar toda la noche no hay nada. Dale, mar adentro, boga mar adentro. Señor, tengo toda la noche, te lo estoy diciendo, no he pescado nada. Hazme caso, boga mar adentro. Señor,
pues yo soy experto en pescar y toda mi vida he pescado, pero si tú me dices, pues me regreso. Okay. Avienta la red por la izquierda. Señor, se avienta por la derecha, hazme caso. Aviéntala por la izquierda. La palabra cambió las circunstancias. No había peces, por la palabra de Dios había abundancia de peces. Cuando la aventó y sacó la red, eran tantos que no las podía sacar. La palabra, dígalo una vez más, la palabra cambia las circunstancias. Dígalo, no las circunstancias, cambian la palabra. Termino. Vaya a Santiago 1. Ya termino. Santiago capítulo 1. La palabra de Dios es tan real, tan hermosa. Es tan preciosa, hermano. Ella misma dice que es más preciosa que el oro, que las perlas preciosas. Es más preciosa la palabra. Consejo para este año que va a terminar. Termine con fe e inicie con fe. Termine buscando la palabra como niño recién nacido y empiece a sí mismo. Y le aseguro que la palabra cambiará las circunstancias. Santiago 1:21, ahí termino ya. ¿Qué impide que la palabra? Dicen que son las cosas, pero el tiempo, les decía hace unos minutos, vamos a empezar a partir de las 12 y yo voy a tratar de terminar 2:30 por tarde. Ahorita son 2:34, ya me pasé 4 minutos, pero todavía no le había dicho esto, así que es su cuenta. Santiago 1:21. Por lo cual, este verso se lo compartí hace unos días a los hermanos de mi grupo. Desechando toda inmundicia. ¿Y qué dice ahí? Me iba a decir que me ayudara a escribir esta frase, pero está muy grosera. ¿Sí la escribo? Sí. Nadie se va a enojar, ahorita. Bueno, después te la digo. Es que hay una frase aquí en la tierra, no una frase, sino un dicho. ¿Sí se la digo? Sí. No la escribas, hija, pero cuando alguien es demasiado malo, el dicho de aquí es: hay que ser puercos pero no tan hocicones. O sea, hay que ser malos. No hay que ser malos. Tenemos todos maldad, eso es lo correcto. Todos tenemos maldad, pero tenemos que cuidar que esa maldad no aumente. Todos tenemos maldad. Usted, aunque a mí me vea que parezco un ángel, no soy un ángel. Tengo maldad. Mi ángel es un ángel, tiene maldad. Mira que está a tu lado, tú también tienes maldad. ¿Para qué te ríes? También tienes maldad. ¿En serio? O alguien aquí no tiene. Todos, si no estuviera aquí, todos tenemos maldad. Hay que ser. Tiene que cuidar que esa maldad no crezca. Porque estamos en tiempos difíciles donde Jesús mismo dijo que en estos tiempos, ¿qué ocurriría con la maldad? Aumentaría. En los que no conocen de Dios, seguramente. No, en los que conocen y los que no conocen. Es más, a veces hay más maldad en los que conocemos. Cuide que esa maldad no crezca. Sepa esto hoy. Todos tenemos maldad, todos. Pero mi trabajo es cuidar que esa maldad no crezca. Por eso Pablo dijo: estamos en la carne, vivimos en la carne, militamos en la carne, pero no actuamos según la carne. Por eso dijo el mismo apóstol Pablo: si no
El apóstol Pablo dijo, está bien que te enojes, pero que no te lleve a pecar tu enojo. Porque Pablo, Dios sabe que en nosotros hay maldad. Si no, no necesitaríamos un redentor. Yo sí necesito un redentor. Es más, lo necesito más que nunca ahora. Hay maldad en nosotros. Desechando toda inmundicia y abundancia. No crezca. Que no crezca, hermanos. Azucena, cuida que no crezca, hija. Porque si crece, entonces no vas a tú poder tener la capacidad de escuchar a Dios a través de nadie, ni directamente, ni a través de la palabra, ni a través de nadie. Nadie. Nosotros hacemos retiros de transformación, se los dije a los hermanos. Y en los retiros de transformación hemos visto gente que está aquí sentada, no está mal de sus facultades mentales. Sentada y Dios hablando y ellos riéndose. Hace tiempo vi a un hermano. Dios estaba hablando y él estaba haciendo otras cosas, riéndose. ¿Saben qué es eso? Maldad. Pero es tan grande, que lo que me digas no me interesa. Que lo que me digas me da igual. Es tan grande que lo que me digas no solamente me da igual, hasta me da risa lo que estás diciendo. Cuando la maldad aumenta, la rebeldía crece. La rebeldía puede crecer por heridas en el corazón y por maldad en el corazón. Y si se juntan las heridas y la maldad, van a ser un corazón insensible. Esteban les estaba diciendo a un pueblo: hey, miren nuestros antepasados. Empezó a predicar. ¿Saben qué hicieron esos? Crujían los dientes, se agarraron piedras y decían: ya cállate. Porque era tanta la maldad que había en ellos que no soportaban ni corrección, ni exhortación, nada. Cuidemos la maldad. Todos tenemos maldad, ¿no? Todos. Usted tiene maldad, yo tengo maldad. Usted, hermana Yuri, todos tenemos maldad. Que no crezca, sino que todo lo contrario, cada vez se vaya reduciendo más. Amén. Eso no es de un día para otro. Pero si habitamos más en la presencia y estamos más atentos a la palabra, vamos contrarrestando todos. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Llenar el mundo de maldad. ¿Para qué? Para que la palabra, mire, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Cuide, por favor. Cuide. Todos hemos experimentado un momento en que la maldad crece en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta a veces. ¿Sabe cuál es la capacidad? ¿Sabe qué da alguien que está viviendo un proceso en Dios? Da la capacidad de darse cuenta cuando la maldad está creciendo. Y se da cuenta y actúa y dice: no puedo seguir actuando así. No, esto es demasiado. Empezó con un pensamiento, ahora ya estoy actuando. No puedo ser de esta forma. Ayúdame, Señor, ten misericordia. No quiero ser así. Por favor, Dios, perdóname, límpiame, Señor. Por favor, Dios. Y va uno a Dios. Y Dios en su bondad quita y pone más palabra. Pero si uno no se da cuenta, la maldad puede crecer. La palabra no va a hacer efecto. ¿Están a entender? Amén. Póngase de pie, por favor. Me pasé 12 minutos. En verdad, el próximo domingo sí vamos a hacer más cosas. Lo de 12 es entrando en año, pero yo voy a tratar de una vez, desde este año, terminar máximo 2 y medio.
Si alguien no venía por eso, ya vamos a ver. Terminar más pronto, ya no tenga pretextos de esta noche. Nada, no se crea, qué bueno que cierre sus ojos. Padre, gracias. Hoy entendemos el valor de tu palabra y entendemos que debemos cuidarnos, cuidar nuestra tierra, que es nuestro corazón. Padre, ayúdanos a desechar lo que impide que podamos creer tu palabra. Dígale a Dios con anhelo de su corazón: quiero que seas real para mí, Señor. Quiero que seas real para mí, Señor. Quizá le tenga que decir: desde hace mucho tiempo estoy solamente, Señor, viviendo una religión. Tu palabra, aunque intento creerla, Señor, realmente no la creo y me doy cuenta. Perdóname. Quiero que sea tan real para mí, no solo tu presencia, tu palabra, Señor. Hoy declaramos que nuestros corazones, por la palabra escuchada, se limpian, se limpian, se limpian, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que nuestra fe por la palabra se activa la fe. Hoy declaramos, Señor, que persistiremos en buscar tu palabra, en buscar tu presencia. No, Señor, permitas que cuando venga una circunstancia, ella cambie tu palabra. No, Señor. Antes bien, tu palabra cambiará las circunstancias. Yo me aferro a eso hoy, dígalo. Yo me aferro a eso hoy. Tú lo dices en muchas historias de la Biblia. Tu palabra cambia las circunstancias. Yo creo eso. Yo creo eso, Señor. Yo creo que tu palabra cambiará la circunstancia que yo estoy viviendo ahora. Dígale, dígale, dígale. Yo creo, Señor. No ha sido fácil para mí, pero también sé que quizá he estado peleando en mi fuerza, o quizá no era el tiempo, no lo sé, Señor. Pero hoy creo más, hoy me aferro más. Hoy, Señor, yo sé que tu palabra es poder, es real. Hazla más real en mi vida, Señor. Espíritu Santo, ven esta tarde y sopla sobre tus hijos. Sopla, Señor. Llénalos con tu presencia, Dios. Que todo lo que impide creer, Señor, se vaya. Que todo lo que estorbe creer, Señor, se vaya. Que todo lo que oprime la fe, oh Dios, se vaya. Y que ellos puedan conectarse con mayor facilidad con tu presencia y con tu palabra. Así como el ángel le dijo a Elías: come, se refería a la palabra, y bebe, se refería a la presencia de Dios, porque largo camino te resta. Asimismo, Señor, hoy yo declaro esa palabra en este lugar, y que entre al espíritu de tu pueblo. La palabra cambia las circunstancias. Coma y beba, porque largo camino le resta, amada iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Le doy gracias por sus vidas. Asimismo, oramos también, Señor, por los diezmos y ofrendas de tu pueblo. Ellos lo traen a ti en señal de gratitud y de adoración. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de los que tú pones en su corazón, sembrar para tu obra, para que esto siga avanzando. Gracias por sus vidas. Multiplícales, retribúyeles. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Los bendecimos, cubrimos su semana y declaramos que aquí estaremos el próximo domingo para poder estar nuevamente contigo en tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.